El acta de la sesión número 37 se da por aprobada y el acta de la sesión número 38 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor secretario, da lectura a la cuenta. Señor presidente, no hay documentos para la cuenta. Ok, ofrezco la palabra a los puntos varios, colegas. Presidente, le había consultado al señor secretario, pero lo quiero hacer acá, la comisión funcionando. ¿Qué fecha tenemos para cambio del presidente? Porque hay 2 o 3 candidatos potenciales, entonces para ir cumpliendo los plazos, que todos quieren, yo no soy candidato a nada, pero el resto quiere ser candidato, o sea, perdón, quiere presidir la mesa, entonces me gustaría que nos informaran, por favor. Señor secretario. Presidente, normalmente la mesa de las comisiones cambian una vez que se produce el cambio de la testera de la Cámara. Una semana después que se produce el cambio. ¿Ya? Con la renuncia del presidente y con todo el procedimiento que se sigue en esos casos, que primero se acepta la renuncia y después se elige un nuevo presidente, salvo que la comisión por unanimidad omite esos plazos. Señor secretario, el tema es que hay un acuerdo acá de cuando asumimos, una vez que el señor Mirosevic tuvo que dejar el cargo, ya ahí quedaron los plazos y los candidatos, me viene a la memoria, por ejemplo, la señora Marcia Rafael, el señor Borque y otros. Entonces, no sé si vamos a respetar la mesa, porque si fuera así, yo creo que uno va a asumir y el resto va a tener que quedar mirándonos. Dicho eso, repito una vez más, yo no soy candidato a nada, pero me han consultado por ser más viejo y ser de un periodo anterior. Me preguntan. Sí. Desconozco, señor Romero, los acuerdos internos que tengan los partidos políticos respecto de las mesas de las comisiones. No sé, lo ignoro, no sé si ustedes tendrán un acuerdo de hacer una elección distinta, en un periodo distinto. Yo también entiendo de que va a haber una elección que sigue a la elección de la testera. No obstante eso, efectivamente hay un acuerdo de respaldo a mi candidatura, que fue además transversal. Yo quiero recordar que acá recibí votos tan desde la centroizquierda a la centroderecha, que fue más allá de ese acuerdo, pero que siempre se correlaciona con cómo se va a definir la testera. Porque si fuera por los acuerdos definidos desde un comienzo, hay un acuerdo que la testera que comenzó el periodo legislativo no se cumplió y se produjeron nuevos acuerdos. No obstante eso, yo quisiera, para tranquilidad de los integrantes de la comisión, de que mi intención es cumplir el plazo que corresponde y que se correlaciona con la mesa de la sala. Y después habrán otros candidatos. Yo estoy muy contento con la labor realizada en el sentido de que le hemos dado dinamismo a esta comisión, que no lo tenía. Hemos tenido un récord de celebración de las comisiones y le agradezco la pregunta del diputado Romero, porque a modo de preámbulo a una especie de cuenta pública quiero señalar de que hemos realizado todas las sesiones que han sido acordadas, o sea, calendarizadas, a excepción de algunas que han tenido que suspenderse por el alargue de la sesión de la sala. También quiero señalar de que todas las invitaciones que han señalado los diputados integrantes de la comisión, todas se han canalizado. Por lo tanto, no hay ninguna sugerencia de invitación a alguna repartición pública o algún dirigente en particular que se haya objetado. Y por otro lado también quiero agradecer a la comisión, aprovechar si el diputado Maya me lo permite, quisiera agradecerles que todos los acuerdos que se han solicitado a los colegas diputados, todos se han votado favorablemente. No hay ninguno que haya sido rechazado. Y en ese sentido creo que esta comisión de zonas extremas se ha reactivado, se ha dinamizado,
Comenzó un poquito lenta al comienzo del proceso legislativo, pero creo que se ha enrielado. Y lo que a mí sí me gustaría, y a lo mejor también está el espacio a la espera que se conecte la subsecretaria, me gustaría que tomara más fuerza. Yo creo que esta comisión no tiene o no se ha posicionado con la fuerza que debiera tener. Esta comisión, por ejemplo, tiene de respaldo una ley, y como lo dijo el presidente Boric, no solamente una ley, sino una política de Estado, que es el plan de zonas extremas. Y por lo tanto, nosotros deberíamos sacarle muchísimo más provecho a esa política de Estado, a la ley de zonas extremas que hoy día está en Contraloría, según el propio Subdere, porque a través de ese cuerpo legal es que podemos sacar los recursos para reactivar a nuestros distritos y a nuestras regiones. Creo que todavía no hablo de este periodo legislativo, creo que si uno ve el histórico de la Comisión de Zonas Extremas, no hemos sabido sacarle provecho. Y por otro lado, vemos que no todos los representantes de zonas extremas están acá sentados en la mesa. Tarapacá, por ejemplo, que fue incorporado a zona extrema, no tiene ningún representante en la mesa. Y creo que debiéramos sacarle muchísimo más provecho que el que tiene hasta ahora. Debiéramos, y eso me comprometo hasta antes de que termine mi periodo, a tener acá un representante de Hacienda, si no es la directora de la DIPRES, ojalá también al ministro de Hacienda, porque creo que debiéramos darle más dinamismo. Ya lo conseguimos, y basta ver las asistencias de usted, las sesiones que hemos realizado, que además son plenas. Acá nunca hemos tenido una sesión de 10 ni 15 minutos, sino que hemos tenido sesiones con los horarios que corresponden y muchas veces alargados. Hemos dado solución a muchos de los requerimientos que nos han hecho de los cuerpos sociales, pero a mí me gustaría que pudiéramos ser un poco más. Y acá obviamente le pido sobre todo a los colegas que son de la coalición de gobierno, pudiéramos también darle un empuje al plan de zonas extremas, que finalmente es lo único que tenemos nosotros en la zona extrema y que lamentablemente ni siquiera fue nombrado en la cuenta pública, y también en esta comisión fue la única repercusión que tuvo esa omisión lamentable, ojalá un olvido, no más que una omisión, de no haber sido mencionado en la política de zonas extremas en la cuenta pública. Fuimos los únicos a través de esta comisión que hicimos una nota de queja hacia el Ministerio del Interior, en el sentido de que no es posible, ¿no es cierto?, que la principal política de Estado para nuestros distritos haya sido omitida. Diputado Maya. Presidente, tengo un punto varios justamente respecto de lo que usted indica de la política de zonas extremas. Yo quiero solicitar que se oficie a la Contraloría General de la República para que se pronuncie con celeridad respecto del decreto que permitirá la creación de la nueva política especial de desarrollo de zonas extremas, que reemplazará con recursos permanentes a los planes especiales de desarrollo de zonas extremas. Este decreto fue firmado por el presidente de la República el año 2022 y sigue trabado en la Contraloría. Entonces, en las regiones extremas necesitamos que se desarrolle este plan, necesitamos que el Estado se haga presente con recursos para que podamos seguir haciendo patria en los rincones más extremos de este país, pero para eso esperamos que Contraloría le pueda dar celeridad a esta tramitación, porque son cientos de miles de ariqueños, ariqueñas, parinacotenses y de zonas extremas de todo Chile que están esperando estos recursos permanentes, y que esperamos que se le dé la celeridad antes de que pueda votarse el próximo presupuesto de la Nación. Si seguimos con esto trabado, vamos a tener estos recursos recién para el próximo año. Por lo tanto, si hay que hacer alguna gestión con respecto al plan de zonas extremas, debe ser oficiar a la Contraloría y tratar de destrabarlo de ahí, para que la Subdere en algún momento pueda responder a los requerimientos, a las observaciones que se hacen con tiempo, para que salga pronto. Entonces, les quiero pedir a la comisión que como comisión oficiemos a Contraloría. Bien. Como se señaló entonces, acordado, se oficia a Contraloría. Para hacer solamente un poco de memoria, recuerden que la Subdere envió esta ley a Toma Razón y se nos indicó que hubo una cierta demora porque estaban esperando las observaciones de los gobernadores, pero eso ya fue en enero de este año. Por lo tanto, me parece razonable pedirle a la Contraloría que se pronuncie al respecto.
Quisiera también aprovechar de contarles, colegas, que el fin de semana participé de una reunión con congresistas peruanos en el complejo Santa Rosa, donde participó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado peruano, y acordamos, junto con los congresistas de representantes de Tacna, y acordamos 3 puntos que son exhortos que ellos hacen, que equivalen prácticamente muy parecidos a nuestros proyectos de resolución, a nuestros respectivos presidentes. El primero tiene que ver con una reunión urgente que puedan sostener los primeros mandatarios de ambos países para la creación de un corredor humanitario para los migrantes que deseen salir del país. El segundo punto tiene relación con la creación de la figura del ciudadano fronterizo, para que los ciudadanos que residen en Tacna y en Arica tengan mayor facilidad de movilidad a través de la frontera, sin trámites a veces muy engorrosos que tenemos que realizar. Ustedes saben que gran parte de la población de Arica tiene mucha relación con Tacna, incluso para resolver sus problemas de salud, etcétera. Y el tercer punto tiene que ver con algo que nosotros aprobamos a fines del año pasado, el 13 de diciembre, en relación a conmemorar los 100 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad de Lima, que fue en 1929, específicamente un día 3 de junio, y que permitió zanjar, después de la posguerra, una serie de problemas que habían en relación a esos territorios, me refiero a Tacna y Arica, y que se zanjó con ese tratado y que permitió que Perú quedase con la provincia de Tacna y Chile con la provincia de Arica. Y esto en relación a la conmemoración, como nosotros lo aprobamos en nuestro proyecto de resolución, a obras de desarrollo que permitan a Arica, ¿no es cierto?, desarrollarse por lo menos a la par del resto de las regiones de Chile. Todos sabemos que con la honrosa excepción de mediados del siglo pasado, una política de desarrollo del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que formó una junta de desarrollo especial para Arica. Aparte de eso, no ha habido ninguna otra iniciativa de Estado. Y por lo tanto queremos aprovechar esto que se va a cumplir el 2029 para conmemorarla con el desarrollo de obras. Y bueno, siempre me preguntan por qué estamos 2023. Bueno, para obras de la envergadura que nosotros queremos, tenemos que comenzar ahora a diseñar ese plan. Eso también les quería comunicar. Bien, la palabra, diputado Videla. Muy breve, presidente. Quería ver la posibilidad de invitar al director nacional, de Migración, debido a una publicación que se dio en redes sociales, donde salió incluso en algunos medios nacionales, de una declaración voluntaria para ingresos clandestinos de migrantes. ¿Ya? Me gustaría que él aclarara acá en la comisión, considerando que esta es la comisión de zonas extremas, ¿cierto?, donde ya hemos visto, hemos denunciado, hemos visitado incluso la localidad que usted representa, presidente, y hemos visto, ¿cierto?, la cantidad de inmigrantes que están ingresando. Entonces esto nos afecta a Antofagasta, nos afecta a Santiago. Entonces quería ver la posibilidad de invitarlo para que él exponga este cambio de criterio y por qué se dio esta noticia, que del 15 de junio es el plazo para hacer la declaración con motivo de empadronamiento. ¿Ya? Eso me gustaría que se hiciera, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Videla. En relación a lo mismo, conversé sobre el tema con el director regional de Migraciones, que fue una de las autoridades que estuvo presente en esta reunión con los congresistas peruanos. Por lo tanto, me parece bien que haya un esclarecimiento al respecto de esa publicación que fue en redes sociales, y al mismo tiempo tomé conocimiento de que el director regional de Migraciones de Arica y Parinacota, solamente esa región, se le entregaron facultades de expulsión de migrantes. Me parece muy interesante que una autoridad regional tenga esa facultad, pero también me gustaría conocer más detalles acerca de lo mismo. Por lo tanto, a la solicitud del diputado Videla agregaría también una invitación al director de Migraciones de Arica y Parinacota en relación al punto ya señalado. Diputado Romero, sobre el punto. Sobre el punto. Quiero seguir con el tema que planteé, ya que llegó nuestra colega Marcia Rafael. Perdón, diputado Romero, sobre el punto. Si no es sobre el punto, para tomar acuerdo, por eso le pregunto. No es sobre el punto. ¿Acordamos entonces citar al director de Migraciones Nacional? Sí. Y regional. Perfecto. Diputado Romero. Marcia, a ver, como usted no había llegado, yo hice una consulta. Uno de mis grandes defectos, como tengo la cabeza grande, tengo buena memoria. Es que de verdad, mire, estimado presidente, yo valoro el trabajo que usted ha hecho. Quiero recordar
que en la primera sesión mi candidata era Marcia y después un acuerdo y yo voté por usted. ¿Se acuerda, no? Yo voté por usted para que hubiera una coordinación y de común acuerdo usted asumiera un lapso de tiempo. Dentro de lo mismo, Marcia, y si estoy equivocado, por favor, clarifíquelo, usted es candidata a un periodo y usted es candidato a otro periodo. Entonces, cuando yo planteo esto acá, me dicen que el señor secretario, parece que no estaba en esa sesión, no tiene conocimiento de este acuerdo. Hay que respetar lo que va a pasar a fin de mes con la mesa. Pero aquí hubo un acuerdo distinto. Entonces yo quiero que me lo clarifiquen, yo quiero insistir, yo no soy candidato a nada. Pero los acuerdos en los cuales yo voto y me comprometo, me gusta que se respeten. Entonces si me dicen que hoy día mayoritariamente los diputados presentes no están de acuerdo con ese acuerdo y votan yo pierdo, lo asumo. Pero yo quiero que se clarifique de verdad, estimado presidente. Nosotros votamos por usted, yo voté por usted, votamos por unanimidad, por un plazo de tiempo que se cumple a fin de mes. Y ahí quiero saber si todavía la señora Marcia Rafael y el señor Borges tienen la intención de ser candidato y presidente de la mesa. Si no lo es, será uno de los otros. Pero quiero que por favor me lo clarifiquen. Gracias, presidente. También el diputado Maya quiere ser candidato, dice. Bueno, yo no sé si alguien quiere tomar la palabra al punto, pero que ya se le respondió al diputado Romero antes que llegara la diputada Rafael, que es la que ha sido mencionada, que esto está relacionado con los cambios de mesa que tienen sus periodos también ya acordados, y que yo agradezco la votación de los sectores de la derecha y también parte de los sectores de la izquierda a mi candidatura, y que cumplidos los plazos, que entiendo que en ningún caso van a ser antes de que termine la mesa actual, se va a someter a votación. Y si el diputado Romero quiere ser candidato, tiene toda también la posibilidad de presentarse, porque finalmente los acuerdos son en relación a cómo se va a votar. Y eso son acuerdos internos, por lo mismo que este señor secretario no tiene por qué saber de los acuerdos internos de los componentes de la comisión. Sí, gracias, presidente. No, efectivamente, diputado, yo creo que esos son acuerdos internos y tenemos que esperar que efectivamente salga primero la mesa, electa la mesa, la nueva directiva de la mesa, y ahí nosotros vamos a ver igual, y también esperamos, por supuesto, que se cumplan los acuerdos como usted dice. Eso. Bien, tenemos ya la subsecretaria conectada, la señora Alejandra, perdón. Sí, adelante, diputado Borges. Sí, sí, aquí hay algo que hay que también clarificar. En ese acuerdo habían, parece, otros integrantes de la mesa. Yo quiero que se respete el acuerdo, porque eso es lo que es de caballeros, pero sé que se han incorporado otros colegas a la mesa, entonces que también no saben de ese acuerdo. Lo más probable que la Secretaría debe tener como acta o cómo fue la votación, no sé, por último, cómo fue la votación y los plazos que eran de su mandato. Entonces, ahí también podríamos refrescarle a los nuevos colegas que están en la comisión, pero que hubo un acuerdo en su momento, lo hubo, y lo más probable es que los que estaban en el acuerdo de esa época seguiremos planteando el mismo tema. Sí, solamente entonces a modo de resumen para los integrantes nuevos. Ustedes saben que hubo una elección de una nueva mesa. El acuerdo, digamos, de la Cámara de Diputados en relación a la mesa no se cumplió, también sabemos, no por parte nuestra, sino por parte de la coalición que ganó ese acuerdo. Y a partir de ahí, a partir de una nueva mayoría que se formó en la Cámara de Diputados, surgieron algunas censuras a algunas comisiones porque las mayorías dentro de las comisiones cambiaron. Recordemos que la presidencia de las comisiones se ganan con mayoría, esa es la base de esto. Y como hubieron nuevas mayorías en algunas comisiones, entonces hubieron censuras, ¿sí? La censura que implica de que al presidente que está de turno o la presidenta que está de turno se le pide que salga de la presidencia de la mesa y hay una nueva votación.
y así como cambiaron las presidencias de varias comisiones. En el caso de la Comisión de Zonas Extremas, se generó también un hecho distinto a las otras comisiones porque el presidente de la Comisión de Zonas Extremas asumió la mesa, la presidencia de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto acá no hubo una censura, acá no se censuró al presidente que estaba ejerciendo el cargo en ese minuto, sino que se generó una vacancia y se presentaron dos candidatos a esa vacancia, la diputada Morales y quien les habla, y si no me equivoco, secretario, fue 8-3, no, tampoco está, bueno, si no me equivoco fue una votación 8-3 porque, 8-3, ¿sí? Fue 8-3 porque, insisto, que hubo también algunos votos de la coalición de gobierno hacia mi persona, lo que también les agradecí, pero más allá de que haya sido por un mecanismo distinto a la censura, yo siempre he manifestado que cumplido el plazo, si no me equivoco, diputado Romero, pero algo así como de 10 meses o 10 meses y algo, que en el fondo cuando se cambie la mesa de la testera, va a haber aquí cambio de presidente y va a ser electo quien tenga más votos. Diputado Maya. Sí, yo quiero ser muy breve. Lo que pasa es que yo creo que acá se están confundiendo algunas cosas. Lo primero es la salida del presidente, que el presidente de la comisión tiene un plazo acordado, ese es el acuerdo, ¿no? El plazo para que salga, para que renuncie y pueda entrar otra presidencia. Pero ahora los acuerdos respecto de votaciones son internos, o sea, en el caso de la coalición de la derecha, en el caso de la coalición de la oposición, tiene su candidato o su candidata, y en nuestro caso vamos a levantar un candidato o candidata probablemente aparte. No es que los votos estén asegurados para una persona u otra, dado también que el acuerdo inicial era otro. El acuerdo inicial era, había un acuerdo de nuestra coalición porque teníamos mayor cantidad de votos acá que en algún momento cambia con la salida del diputado Calisto y entra el diputado Twitty y ahí cambian las mayorías. Entonces, por lo tanto, aquí la coalición opositora, ¿no?, de oposición tiene mayor cantidad de votos que nosotros o tenía en ese momento. Entonces, para que no confundamos, yo creo que una cosa es la renuncia, que se tiene que dar, ojalá cuando renuncie la mesa hay un acuerdo respecto a la renuncia. Pero respecto a la votación de presidente o presidenta, cada coalición tendrá su candidato o su candidata y tendrá que levantarlo en esta mesa. Yo creo que esos son los acuerdos. Es así exactamente como lo plantea el diputado Maya. Entonces, a modo de resumen, para que absoluta claridad, primero se cambia la mesa de la Cámara de Diputados, que es la que... No. Primero se cambia la mesa que preside la Cámara de Diputados y a partir de ahí empiezan los cambios de comisiones por las dos vías que he señalado. La primera es de la censura, porque cuando cambian las mayorías en las comisiones y el presidente quisiera permanecer en el cargo, pero no tiene la mayoría, lo que se produce ahí es la posibilidad de censura, si están con los argumentos para eso, y si no, las renuncias voluntarias que ya les he señalado, por lo menos en mi caso, así va a ser cuando se cumpla el plazo acordado. Otra cosa distinta es quienes vayan a ser los candidatos a presidenta y el presidente o presidenta que asuma esta comisión va a ser el que tenga la mayoría de votos. No quisiera alargar más el tema porque tenemos personas esperando y un tema muy importante, solamente también a modo de resumen, se trata de la asignación de zona de los asistentes de la educación. Hoy día en las zonas extremas, por ejemplo, los profesores están recibiendo asignación de zona, pero no es lo mismo con los asistentes de la educación. Escuchamos brevemente lo que nos expuso el señor Pablo Ponce la semana pasada y hoy día tenemos como invitada a la subsecretaria del Ministerio de Educación y a la cual le agradezco su presencia. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas y excusarme por el atraso. Estaba en un consejo de gabinete de subsecretarios y lamentablemente se atrasó y era en otro lugar, entonces tuve que correr, pero ya estoy aquí ubicada. Hola a todos y todas. Bueno, como estaba explicando efectivamente el diputado, que es un poco de antecedente,
primero una pregunta de orden práctico. ¿Cuánto tiempo para ver cuánto me extiendo y dónde me focalizo, digamos? Eh, Media hora, subsecretaria, y también quisiera comentarle que está también acompañándonos en forma telemática un representante de los asistentes de la educación de Arica Parinacota, el señor Pablo Ponce. Lo estoy viendo, sí. Hola, Pablo, por su intermedio, presidente. Estoy perfecto con media hora, menos. Espero para que podamos conversar también de preguntas y consultas que surjan. Bueno, como ustedes saben, la ley 21.109, que es la ley que establece el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública, que pertenezcan a los establecimientos que dependen de los servicios locales de educación, define en dicha ley, digamos, que son asistentes de la educación todos los funcionarios que colaboren en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes y en la correcta prestación del servicio educacional, a través de diversas funciones profesionales, técnicas, administrativas, auxiliares. Si son las profesionales, tienen que ser aquellas que no están afectadas al estatuto docente. Dentro de la ley se va señalando que en la medida que los servicios locales se instalan en un territorio, entra en vigencia para los servicios, o sea, para los asistentes de la educación de dicho territorio. Al momento tenemos 11 servicios locales de educación funcionando y hay 6 más que están ya prontos a ser traspasados a los establecimientos, que están funcionando y que se traspasan el 1 de enero del próximo año. Los otros 11 están instalados y ya los establecimientos están funcionando en dichos servicios locales, ¿no? En el proceso de cuando se elaboró y se tramitó la ley 21.109, digamos, se señaló, se discutió, se analizó la demanda de las organizaciones de asistentes de la educación a acceder a esta asignación de zona, es la que usted mencionaba, presidente. En esta ley se definió no otorgar a este segmento de trabajadores y trabajadoras hasta la fecha este derecho, ¿no? Esta asignación de zona, ¿no? Es importante destacar si bien no escuché, en el fondo esta asignación de zona sí se entrega a los docentes, las Fuerzas Armadas y de Orden, a los trabajadores del sistema judicial y otros, en el fondo en dichas zonas, ¿no? Pero quedan exentos los asistentes de la educación. Esta asignación, bueno, es un estipendio que es mensual, que se entrega a todos los funcionarios del sector público que en el fondo desempeñan funciones en una zona, en un territorio, en una provincia que tiene condiciones especiales derivadas del aislamiento y costo de vida, ¿no? Lo que se definió cuando se legisló, digamos, el Estatuto de los Asistentes de la Educación fue no considerar este beneficio. Sin embargo, se incorporó un artículo transitorio, ¿no? Que es el artículo transitorio 12, en el cual se señala que nosotros desde el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, efectuaríamos, transcurrió un año desde la entrada en vigencia de la ley, un estudio sobre la pertinencia y la viabilidad de aplicar esta asignación de zona a los asistentes de la educación que fueran traspasados a los servicios locales de educación y aquellos regidos por el decreto 3166 de 1980 de administración delegada, ¿no? Este estudio se desarrolló, si bien solamente por el Ministerio de Educación, en enero del 2020 se concluyó este estudio, digamos, de parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, ese estudio, desde nuestra perspectiva, no considera elementos más certeros, más detallados, digamos, que permitan determinar adecuadamente el universo de beneficiarios posible, la normativa que se le asocia y por lo mismo cuál sería el presupuesto que se le debería asociar a esta asignación para los asistentes de la educación, ¿no? En base a eso, en la mesa del sector público del año 2021, los representantes de Confemut, que es la única organización de asistentes de la educación que estaba presente en esa mesa, se incorporó en la negociación el requerimiento de actualizar y profundizar este estudio, ¿no? Se consideró que ese estudio no era suficiente y que era necesario entonces actualizarlo. Cuando nosotros asumimos como gobierno en la administración del presidente Boric, tanto desde la Subsecretaría de Educación como desde la DIPES se abordaron mesas sectoriales, ¿no? Junto a representantes de los trabajadores de asistentes de la educación, se abordó este desafío
y en el 2022 nosotros tuvimos 3 reuniones con la participación de DIPRES, de nuestra subsecretaría y dirigentes de Confemut y de la CUT, ¿ya? Estas reuniones, solo para abundar en la información, digamos, fueron el 8 de agosto, el 9 de septiembre y el 18 de octubre del año recién pasado. En la reunión del 8 de agosto, nosotros entregamos información de la actualización y corrección del estudio por parte de nuestra subsecretaría de acá de Educación, y se comprometió que el Ministerio de Hacienda iba a evaluar dicho estudio y en el fondo se entregó la información de que no estaba considerado para el presupuesto del 2023 el otorgamiento de este beneficio, pero sí que se iba a actualizar el estudio y entregar en mayo de este año 2023 una evaluación de los costos de la implementación de la asignación de zona para asistentes de la educación, ¿ya? Establecimientos que fueran dependientes de los servicios locales de educación. Se mantiene ese marco de entrada en vigencia, ¿no? Considerando la gradualidad del traspaso de los servicios, del servicio educativo al nuevo sistema de educación pública, ¿ya? Bueno, de acuerdo a lo que se comprometió, efectivamente el 31 de mayo recién pasado, a las 4 de la tarde, para ser más precisa, recibió el estudio. Subsecretaria, disculpe, Sí. disculpe, es que se entrecortó cuando dijo que se habían comprometido y ahí, sí, porque se está escuchando con un poquito de interferencia. Hoy, mil perdón. La última parte, la última Sí, frase. ningún problema, no se preocupe, presidente. Se comprometió a entregar el estudio durante mayo de este año, ¿ya? Y efectivamente eso es lo que se realizó. El 31 de mayo a las 4 de la tarde, les estaba comentando yo, efectivamente se realizó una reunión con el equipo de la DIPRES, el equipo de nuestra subsecretaría y representantes de los asistentes de la educación, y se entregó en el fondo el estudio. En el fondo, en esa mesa de trabajo se definió un cronograma de trabajo, ¿ya? Un cronograma de trabajo con asistentes de la educación en relación, como en el fondo, con lo que se entregaba como parte del estudio. En ese estudio se presentó ese día, se hicieron algunos ajustes y se definió la entrega final del estudio, que ya ocurrió. De hecho, lo tengo aquí impreso. No sé si es que lo tienen ahí como parte de los antecedentes, digamos, me imagino que sí. Pero si no, se los podemos... nosotros estamos trabajando con esto, en el fondo, en observaciones de las organizaciones de trabajadores. El 9 de junio, o sea, esto fue la semana pasada, se entregó en el fondo el informe final, y hemos definido un plazo hasta este viernes 16 de junio para recibir todas las observaciones de parte de las organizaciones de trabajadores, de asistentes de la educación, y la idea es que en base a eso vamos a definir durante el mes de junio un programa de trabajo con respuesta a las observaciones planteadas, y la idea es poder hacer ahí como de alguna manera como un cierto derrotero para ver cómo se podría incorporar esta propuesta, ¿no? El estudio lo que hace es que realiza una revisión normativa y de costos, de qué es lo que implicaría implementar esta asignación de zona para asistentes de educación en los servicios locales. Hay que recordar, me imagino, no sé si, bueno, esta es una comisión de zonas extremas, este es un tema que es bastante conocido para la Comisión de Educación, pero dado que esta es de zonas extremas, les voy a explicar igual esto. La entrada en vigencia de los servicios locales de educación es una entrada que desde la ley se definió gradual, y que el año pasado el decreto 162, es un decreto presidencial, amplió el plazo. De hecho, ahora es hasta el 2029. En el fondo se extendió por un lado la temporalidad de la instalación de los servicios locales de educación, y también se definió para los 6 servicios locales que estaban instalados el año pasado, que el periodo de preparación, de instalación en realidad, cuando ya está instalado el servicio local, pero se encuentra todo el proceso de articulación con los municipios, ordenamiento y en el fondo análisis del traspaso de los establecimientos educacionales, durar en vez de 1 año, 2 años, ¿ya? Por lo tanto, el periodo de gradualidad de la instalación de esta nueva política pública se extendió en el tiempo,
¿ya? Y eso también impactaría en el fondo, bueno, impacta desde la perspectiva para la entrada en vigencia del Estatuto de los Asistentes de la Educación, por cierto, ¿ya? Que es un tema que efectivamente nosotros estamos trabajando con FEMUCH y con los gremios de asistentes de la educación, porque efectivamente hay ahí un impacto, digamos, ¿ya? El estudio lo que hizo fue que hizo dos tipos de cálculos de estimación. Por un lado, en referencia a cómo se otorga la asignación de zona de docentes, se hace una estimación de costo anual con todos los servicios locales de educación, y por otro lado, en términos de cómo se otorga la asignación a los funcionarios sujetos a la escala única de sueldo, también se hace una estimación de cuánto sería el costo anual, ¿ya? Para los 51.375 trabajadores y trabajadoras en el fondo gradualmente que irían entrando, ¿ya? Bueno, ahí nosotros tenemos, por cierto, como costos estimados en términos de gradualidad, desde el 2024 hasta que estuviera en régimen el 2029, cuando ya termine el traspaso a los servicios locales de educación, ¿ya? Este estudio lo que hace es una proyección del gasto, y en el fondo la etapa que viene ahora es poder, bueno, recibir los comentarios, por cierto, de los asistentes de la educación. Yo me he estado, bueno, me reuní en particular, yo estuve en Gualaihue, en la región de los lagos, hará un par de semanas, y ahí tuvimos una reunión con los asistentes de la educación del territorio, digamos, que esto fue durante mayo, no había llegado el estudio todavía. Entonces ahí, bueno, lo que hicimos nosotros fue efectivamente ratificar el compromiso del Ejecutivo de tener el estudio durante mayo, y en base a eso tener un derrotero de los pasos a seguir en el fondo para poder pedir, en el fondo, proyectar qué es lo que implicaría en términos del gasto, que es la proyección que tenemos ahora en el estudio, y poder, en el fondo, llevar esto a una mesa de decisión, por cierto, con los actores del Ministerio de Hacienda involucrados. Esa es la situación, presidente, y como le digo, efectivamente estamos durante esta semana recibiendo los comentarios, o sea, en realidad tenemos plazo hasta este viernes para recibir los comentarios de las organizaciones de asistentes de la educación del país. Ok, gracias, subsecretaria. Mire, más allá del estudio, yo quisiera señalarle que una de las cosas que está en conteste, por lo menos los representantes de los distritos, lo conversamos la semana pasada, es de que la necesaria homologación de las asignaciones de zona. Porque más allá de estudios más o estudios menos, lo que se está produciendo acá es que hay funcionarios de distintas categorías. Unos que están recibiendo asignación de zona y otros que no están recibiendo asignación de zona. Le voy a dar ahora la palabra a don Pablo Ponce para que nos dé su impresión acerca de lo que ha escuchado. Pero quisiera, subsecretaria, que además incorporara a nuestra solicitud la petición que ya por años también han hecho los funcionarios de las universidades del Estado. También, y esta es una solicitud de las dirigentes de la Universidad de Tarapacá, que también los funcionarios de las universidades no están recibiendo la asignación de zona. O sea, dependen de cada universidad el cumplimiento o no de esas asignaciones, y por lo tanto me gustaría, le voy a hacer llegar, subsecretaria, a su correo una minuta que me entregaron los dirigentes de la Universidad de Tarapacá, pero que básicamente va en ese mismo sentido, en hacer justicia con una asignación que los agentes del Estado, que los funcionarios públicos necesitan por estar desempeñándose en territorios que son especiales. ¿Sí? Ese es el origen de la asignación de zona, y que a nosotros nos parece incomprensible que a algunos se les dé y a otros no, y a los que no se les está dando o entregando se tenga que hacer algún estudio para ver si les corresponde o no. Yo creo que a todos les corresponde. Acá no se puede discriminar. Probablemente, claramente hay que hacer un estudio económico para ver los tiempos y los plazos, pero la meta final es que todos los funcionarios públicos de zonas extremas estén recibiendo una asignación que les corresponde en su propósito más íntimo, que es compensar el desarrollo de su actividad en territorios especiales. Voy a dar la palabra a algún diputado de la comisión. ¿Alguna pregunta a la presentación? ¿No hay ninguna? Señor Pablo Ponce.
Sí, no, dígame, subsecretaria. Perdón. No, solamente, efectivamente, claro, nosotros compartimos la importancia de ir avanzando gradualmente. Aquí había una deuda de alguna manera que estaba comprometida desde el artículo transitorio que yo les señalaba en la ley, efectivamente, que definía el estatuto, que define el estatuto de asistentes de la educación, y por eso a nosotros nos parecía que, o sea, nos pareció, digamos, que el primer punto central aquí era cumplir con este compromiso. Luego, de modo tal de poder ir con estos antecedentes, luego ir avanzando, aunque sea necesario ir definiendo, bueno, cuáles son los requisitos para ir avanzando en términos de presupuesto y de responsabilidad fiscal, por supuesto, y también quizás en términos de gradualidad, ¿no? Pero el primer punto que nosotros teníamos comprometido era efectivamente el cumplimiento de este artículo 12º transitorio de la ley que estaba de alguna manera pendiente, ¿no? Así es. Gracias, subsecretaria. Voy a dejar con la palabra al señor Pablo Ponce, representante de los asistentes de la educación de Arica Parinacota. Don Pablo, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, diputado, presidente de la comisión, a los diputados y las diputadas que son parte de esta comisión. Buenas tardes, subsecretaria. Bueno, como dice la subsecretaria, nos hemos reunido efectivamente durante este mes, o sea, durante este año, al igual como el año pasado, la Confederación Nacional Confemuch se reunió con las autoridades. Y hoy, el día 9, recibimos de parte de nuestros dirigentes nacionales, recibimos el estudio que entrega la Subsecretaría de Educación junto a la DIPRES. Hoy con nuestros compañeros y compañeras dirigentes, al igual como los dirigentes bases, estamos analizando este estudio para dar respuesta en forma oficial, valga la redundancia, formalmente, como lo dice la subsecretaria, hacia las autoridades, ¿no? Dando nuestra impresión, nuestra opinión acerca del estudio. Primero, valorar, así como lo dijo la subsecretaria, que a partir del 2019 estaba pendiente este estudio de parte de las autoridades. No lo sabemos por qué en su oportunidad no se entregó, pero volver a ratificar, valorar que hoy ya tenemos en nuestras manos el estudio. Sin duda es un gran avance para las y los asistentes de educación, sin perjuicio de que nosotros podamos tener nuestras reparaciones o podamos tener nuestras aprobaciones a este estudio. Pero valorar, como vuelvo a reiterar, valorar que se entrega este estudio. Ahora, sin duda, como dijo la subsecretaria, esto va a ser gradual. Sabemos que hoy en régimen hay 11 servicios locales de educación pública. Para esos servicios locales corresponden a una cantidad de asistentes de educación que van a percibir esta asignación de zonas, y gradualmente, así como lo dijo la subsecretaria, está el decreto 162 que dice que a partir del año 2024 van a entrar en vigencia otros servicios locales, como yo le mencionaba la vez anterior, como es el caso de Tarapacá, Iquique o Magallanes. Si bien es cierto, también van a ser asistentes de educación que van a ser beneficiados por esta asignación de zonas. Pero más allá, primero agradecer a los diputados que son miembros de esta comisión, que han podido ejercer parte de sus funciones para poder llevar a cabo esto. Agradecer a la subsecretaria y al gobierno que hoy por lo menos tenemos el estudio que podemos dar nuestro análisis, nuestra opinión sobre esto. Ahora, como lo vuelvo a reiterar, esta es una reivindicación histórica de las y los asistentes de la educación de las zonas extremas. Por lo tanto, vamos a poner todo nuestro empeño en este. Voy a ser embajadero en estas palabras, en nuestro análisis y nuestra opinión para esto. Más allá que extenderme en las palabras, nosotros lo vamos a hacer llegar a través de nuestros dirigentes nacionales, que va a hacer llegar a la autoridad del gobierno, no pertinente nuestra opinión. Muchas gracias, don Pablo. Ofrezco la palabra a la mesa, diputada Rafael, a continuación diputado Romero y diputado Borges. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria y a
al presidente de los asistentes de la educación de la Arica, ¿no es cierto? Solamente agradecer a la subsecretaria la información que nos está entregando. Creo que es súper importante para nosotros tener la información al día respecto a lo que están viviendo hoy día los asistentes de la educación para poder ser traspasados al SLEP. Y contarle a don Pablo Ponce que la semana pasada, bueno, usted ya estará al tanto que se aprobó en la Comisión de Educación la interpretación de la ley para que todos los bonos que tengan los asistentes de la educación hasta ahora puedan ser parte de la remuneración, y que cuando sean traspasados no les digan no la remuneración, pero no es parte como lo que sucede con la asignación de zona. Y eso, además, contarle a don Pablo que hoy día logramos que se ingrese en tabla para el miércoles con fácil despacho, para que sea rápido y podamos tener esta ley aprobada antes del 30 de junio, que es lo que necesitamos para que ustedes puedan estar tranquilos y puedan asegurar una remuneración justa al trabajo que ustedes realizan. Eso. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a la señora subsecretaria. Yo no soy de zona extrema. Me alegra que hoy día le estén dando respuesta a los asistentes de la educación de Arica y del norte, pero quiero hacer una consulta subsecretaria, aprovechando que la tenemos en la comisión. Yo soy de la región del Biobío, provincia de Concepción. ¿Qué pasa con los CELEP, o los Servicios Locales de Educación Pública, que no han entrado en funcionamiento, particularmente Lota, Coronel, San Pedro, Santa Juana? ¿Y por qué le pregunto? Porque los profesores y los asistentes de educación de la provincia, hay mucho comentario que durante el año va a empezar a funcionar, que no, que un año más, que 2 años más. Entonces, por su intermedio, presidente, me gustaría que la señora subsecretaria me pudiera clarificar este tema para entregar la información a los trabajadores de educación de la región del Biobío, particularmente de la provincia de Concepción. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿puedo responder o prefiere terminar la ronda? Bueno, Tengo aquí en todo caso el calendario, se lo puedo explicar. ya, a ver, respondámosle al diputado Romero. Feliz, ningún problema. A ver, de acuerdo al decreto 162 que define los plazos para la entrada en vigencia, y se los podemos enviar a la comisión si es que puede ayudar, ¿no? Pero le comento, en Biobío, bueno, tenemos el Servicio Local de Andalien Sur, que ya se encuentra en vigencia. Este tiene los establecimientos educacionales de las comunas de Concepción, Chihuayante, Hualqui y Florida. El de Puelche, Antuco, se crea el próximo año, el 2024, y este considera los establecimientos de Mulchen, Laco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío. Esto, diputado, por su intermedio, presidente, se crea el 2024, pero eso no quiere decir que se traspasan los establecimientos inmediatamente. De acuerdo a la legislación actual, sería un año después que se traspasarían los establecimientos, pero dentro de las modificaciones que nosotros tenemos en el proyecto de ley que estamos tramitando en la Cámara, en el Senado en este momento, entró por el Senado, ese plazo de 12 meses se aumenta a 24, entonces depende cómo eso pase, serían 2 años, ¿ya? Después el Servicio Local de Arauco Sur considera las comunas de Cañete, Contulmo, Tirúa y Los Álamos, y entraría en vigencia el 2027. El de Andalien Costa es Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana. Ese ya se instaló este año, pero todavía no se traspasan los establecimientos, ¿ya? De acuerdo al cambio en la ley, también deberían traspasarse el 2025, ¿ya? O sea, eso es dependiendo de que se apruebe efectivamente el proyecto que modifica la temporalidad. El de Valle Biobío considera Laja, Nacimiento, Negrete y San Rosendo, y ese se crea el año 2027. El de Arauco Norte tiene Lebu, Arauco y Curanilahue, y se crea el 2026. Los Copihue tienen Los Ángeles, Cabrero y Yumbel, y se crea el 2025. Y finalmente Las Caletas tiene Penco, Talcahuano, Tomé y Hualpén, y se crea el 2027. Nosotros les podemos enviar el decreto, yo creo que es mejor, además para que todos puedan tener la temporalidad de sus distintos distritos, ¿no? Se le agradece eso, subsecretaria, se nos puede hacer llegar el calendario. Por supuesto, lo comprometemos. Muchas gracias, diputado. Y a continuación, diputado Mates.
Gracias, presidente. Buenas tardes, subsecretaria. También saludar a don Pablo Ponce. Subsecretaria, mire, el día 20 de este mes viene hasta la Comisión de Educación la alcaldesa de Gualeguay, donde usted estuvo, con los asistentes de la educación. Entonces sería súper importante, y yo le hago una invitación a usted, que ese día ella viene en búsqueda de algunas respuestas con la Comisión de Educación del Congreso. Entonces sería ideal que si usted va a tener alguna información, pudiera estar usted o pudiera haber alguien que le entregara información a la alcaldesa, porque viaja de Gualeguay con los asistentes de la educación, que no es un viaje tan expedito y tan, digamos, que no se puede hacer así de un día para otro, sino que ella viene a esta comisión porque había estado, nos contó que estuvo con usted allá, que usted estuvo en terreno, pero que también quería saber por la comisión algunas temas relacionados con los bonos de zona extrema para sus asistentes de la educación. Entonces sería ideal que ese día 20 ustedes pudieran estar en esa comisión. Y lo segundo, también decirle que la FENACOMUC de Chiloé, también desde el punto de vista de la relación que tienen ahí con la provincia de Palena, habitualmente se hace una homologación de lo que se gana de bono de zona extrema en Palena, habitualmente lo tienen los asistentes de la educación de Chiloé, pero nunca ha sido, digamos, un derecho adquirido, pero que nunca ha tenido una legalidad. Entonces también para que usted lo vea, subsecretaria, porque siempre está relacionado lo que pasa en la provincia de Palena con lo que pasa en la provincia de Chiloé. Y como le digo, el día 20 va a estar la alcaldesa con su asistente de la educación en la Comisión de Educación aquí en la Cámara del Congreso. Eso sería, presidente. Gracias. Diputado Matheson tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero saludar a la subsecretaria y a don Pablo y hacerle dos consultas. ¿Existe alguna posibilidad de que este cronograma de traspaso al SLEP sea modificado, como fue este año, digamos, que se dijo que va a comenzar a partir de enero del 2024 y tenía que comenzar en el 2023? Y por otra parte, ¿tienen una proyección del gasto por región que nos pudiesen hacer llegar? Y le hago la consulta porque los recursos que hoy día se destinan a la educación municipalizada superan ampliamente ¿cómo se llama? El subsidio del Estado a esta educación. Siempre tiene aportes del municipio. Y según reuniones que yo he tenido en mi región, en la región de Magallanes, el sostener la educación estatal, en este caso ya dejaría de ser municipal, bordearía los 81.000 millones de pesos. Y actualmente tengo entendido que el Estado aporta del orden de los 50 y tantos mil millones de pesos. Eso sería. Muchas gracias, diputado Matheson. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, voy por partes, ¿no? Respecto al 20, no tengo certeza 100% para qué les voy a decir de mi agenda, porque tengo la idea que iba a estar en terreno, pero yo lo coordino, no se preocupen y me organizo para poder estar. Yo efectivamente acabo de estar en Gualeguay hace un par de semanas, fue en mayo, si mal no recuerdo, 29 y 30 de mayo, y efectivamente ahí vimos con la alcaldesa los distintos dispositivos que como ministerio tenemos para apoyar en términos de presupuesto la labor de los municipios, y comentamos también ahí, me junté efectivamente con los asistentes, con el gremio de los asistentes de la educación, pero me imagino que ella viene a este espacio a ver específicamente el ámbito de los asistentes de la educación, así que ningún problema de poder estar. Tengo que coordinar temas de agenda, por eso les decía, pero nos coordinamos para que como ministerio podamos estar, ¿ya? Y respecto a su pregunta, diputado Matheson, por su intermedio, presidente, a ver,
El decreto se modificó el año pasado, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado, el 16 de octubre creo que fue. Puedo estar equivocada en la fecha, quiero decirlo porque no tengo, pero se modificó. Se los quiero mandar ahora, así que pedí que me lo mandaran para poder incluso incorporarlo aquí en el Zoom, lo puedo agregar y después se los mandamos oficialmente, ¿no? Pero ya se modificó entonces una vez y claro, uno puede, en el fondo, diputado, por su intermedio, presidente, es difícil decir que no existe ninguna posibilidad de modificarlo. Tendría que ocurrir una situación que amerite en el fondo hacer una modificación, pero es difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que junto con la entrada en vigencia hay una asignación de presupuesto. Efectivamente, hay una estimación del presupuesto que implica la entrada en vigencia de este nuevo sistema de educación pública, la instalación de los servicios locales y el apoyo desde la Dirección de Educación Pública. Como ustedes saben, la nueva estructura considera, por un lado, la creación de servicios locales, pero por otro lado también que desde la Dirección de Educación Pública se vaya acompañando ese proceso. Entonces, efectivamente, hay ahí se define una gradualidad con una cantidad más o menos homogénea de servicios locales cada año, de modo tal de poder gestionar el cambio. Y en relación a los costos, a ver, efectivamente, el tema, y aquí quiero transparentar un poco una situación que probablemente, bueno, con varios de ustedes, por su intermedio, presidente, diputados, diputadas, hemos estado conversando este tema porque en la educación municipal efectivamente hay una crisis de financiamiento importante. Nosotros tenemos distintos dispositivos, parte de lo que les comentaba con la alcaldesa Gualaihue, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos distintos dispositivos para apoyar el trabajo de los municipios, porque por un lado está la subvención, ¿no? Las distintas subvenciones, no es una sola subvención, recordar que son distintos tipos de subvención, pero además nosotros desde el Ministerio tenemos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es un fondo que, bueno, ustedes desde la Comisión Mixta de Presupuestos se aprueba en la discusión presupuestaria y que nosotros vamos asignando a los distintos municipios. Este año, de hecho, el fondo, el FAEP, aumentó en cerca de un 20%, lo que nos permitió aumentar los recursos para los municipios. Nosotros tenemos además un fondo especial que se llama un fondo que se hace a través de convenios de transición, que son unos recursos adicionales que se entregan a los municipios, en particular a los municipios que están prontos. O sea, a ver, se hace como una prelación de prioridad entre los municipios que lo solicitan, donde tienen prioridad aquellos municipios que están más próximos a ser trasladados, ¿no? Y que es un monto importante de recursos. El año pasado el monto total que se repartió para convenios de transición fue del orden de los 2.700 millones de pesos. Este año el monto que nosotros tenemos para estos convenios de transición es de 11.162 millones de pesos, o sea, se más que cuadruplicó, digamos, y estamos en el fondo con eso pudiendo acompañar a los municipios que tienen deudas previsionales o que tienen deudas. Bueno, incluso tenemos lamentablemente en algunos municipios tenemos problemas con el pago de sueldos líquidos, ¿ya? Entonces, efectivamente, en el fondo hay un tema de recursos para los municipios, pero ahí hay que considerar tanto la subvención que se entrega como los otros recursos adicionales, ¿no? Y los servicios locales tienen, bueno, en el fondo tienen recursos para acompañar a los establecimientos y para poder, en el fondo, asegurar el servicio educativo. De hecho, nosotros podemos decir, es un elemento bastante básico, ¿no? Pero en los servicios locales no se ha puesto en juego, digamos, no hay riesgo en el pago de los sueldos, tanto líquidos como de las cotizaciones previsionales. Ahora bien, dicho todo esto, sin lugar a duda, nosotros tenemos como país un desafío en el financiamiento y en cómo se estructura el financiamiento de la educación pública. En ese sentido, bueno, comentarles de público conocimiento, lo estuvimos conversando de hecho en la Comisión de Educación la semana pasada del Senado. Hay un estudio que hizo el BID el año 2017,
hay una comisión que analizó el tema del financiamiento en el gobierno anterior, en el gobierno de Sebastián Piñera, digamos, y ahora en el gobierno del presidente Boric nosotros hemos pedido una actualización del estudio del BID que se está realizando en este momento, y además hay un estudio de UNICEF que analizó el gasto público en infancia en global, del cual, bueno, un porcentaje importante es el gasto público en educación. Ustedes saben que el gasto público en educación es importante en el país, ¿no? Entonces, aquí también hay un desafío de cómo organizamos y articulamos el gasto, o sea, los recursos públicos para educación, de modo tal de promover el buen uso de los recursos y la mayor eficiencia de los recursos públicos en educación, digamos. Muchas gracias, subsecretaria, por No, por su favor. presentación tan completa. Ojalá que salgan buenas noticias para los asistentes de la educación, que es lo que nosotros queremos apoyarlo. Saludar nuevamente a don Pablo Ponce, que recurrió a nosotros, al diputado Maya, a mí en particular. Nos decidimos apoyarlo y creo que, no sé si estará satisfecho, por lo menos en esta primera instancia. Lo pusimos en contacto y tienen todo nuestro respaldo, don Pablo Ponce, porque creemos que sus aspiraciones son bastante justas, no solamente para Arica, sino para todas las zonas extremas. Subsecretario, nuevamente le agradezco su disposición. No, Presidente, muchas gracias a usted. Dio Un rápida saludo para todos y todas. respuesta y porque estamos ya en la hora. Diputado, nos falta un presidente, minuto. Sí, adelante. Tiene la una palabra. última consulta a la subsecretaria. Para el día 9 o 10 pasado, digamos, la semana pasada, la Municipalidad de Punta Arenas o la Corporación Municipal de Punta Arenas esperaba la transferencia de 780 millones correspondiente al FAEP, cosa que no ocurrió y que al parecer van a llegar no sé si a fines de mes o a principios del próximo mes, lo que está acarreando un tremendo problema a esa corporación municipal. Incluso los profesores, por lo menos hasta el día de ayer, llevaban prácticamente una semana y media de huelga por el hecho de que no se habían podido cancelar la totalidad de los sueldos. ¿Hay alguna forma de que se pueda adelantar la transferencia de esos recursos? Uy, perdón. A ver, explicarles en particular la situación de Punta Arenas. Nosotros tuvimos hoy día una conversación, disculpen, con algunos diputados respecto a este tema, y explicarles que en el fondo nosotros para todos los traspasos de recursos a los municipios necesitamos contar con un acto administrativo y con algunos requisitos que necesitamos cumplir, ¿no? Como parte de ello necesitamos esto ya me estoy yendo súper a lo operativo y práctico, ¿no? Pero explicarles, necesitamos una boleta de garantía, que es eso lo que nos faltaba en este caso. Entonces, pero hemos estado haciendo todas las gestiones con el municipio de Punta Arenas. Tengo entendido que en el fondo que esa gestión se estaba haciendo y nos iba a llegar. Lo que yo les explicaba también a propósito de otros municipios, ¿no? Es que una vez que nosotros tenemos todos los antecedentes y hemos recibido todos los antecedentes que requiere el acto administrativo para poder hacer el traspaso, nosotros nos demoramos 2 días en revisarlo y al tercer día podemos depositar, o sea, transferir más bien, ¿ya? Los recursos. Por lo tanto, en el fondo necesitamos tener esos antecedentes. El equipo ha estado coordinando con el municipio de Punta Arenas para poder, en el fondo, resguardar que todos estos requerimientos para el acto administrativo estén disponibles y con eso nosotros podemos hacer la transferencia, ningún problema. Es parte del proceso y es parte, nosotros tenemos también procedimientos para acompañar, como bien directamente desde nuestras secretarías regionales ministeriales a los municipios, de modo tal de poder cumplir tanto con el plan de iniciativas que requiere el FAEP como con los requerimientos administrativos para poder hacer la transferencia. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Nuevamente le agradezco haber participado en esta comisión y no puedo cerrar sin decirle que es tan importante la cartera que usted está como subsecretaria, sin hacerle llegar un requerimiento de muchos apoderados. No le podría decir cuánto, pero le puedo decir sí que son muchísimos, que ven con bastante preocupación lo que ellos consideran desde su punto de vista, desvío de los programas o los propósitos educativos, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, sobre todo en los niños. Así que también le he pedido humildemente que tomen en consideración las opiniones de todos los sectores, sobre todo los padres que quieren mantener, ¿no es cierto?,
esa supremacía en la educación de sus hijos y educarlos según sus propios valores. Eso nada más, subsecretaria, les quiero agradecer nuevamente. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.